Investigación elaborado por Gladiador 5.11. Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto. Historia, geopolítica y la conclusión de una sentencia de 40 años. Into, el nacimiento de un capo precursor. Introducción y contexto fundacional. Perfil biográfico y orígenes sinaloenses. Ernesto Fonseca Carrillo, universalmente conocido por su alias Don Neto, representa una de las figuras históricas más influyentes en el desarrollo del crimen organizado en México. Originario de Sinaloa, Fonseca Carrillo fue fundamental en la transición de las operaciones de tráfico de drogas a pequeña escala a la creación de complejas estructuras criminales transnacionales. Su biografía está intrínsecamente ligada al linaje de poder en el narcotráfico. De hecho, Fonseca Carrillo es tío de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien ascendería posteriormente para liderar el Cártel de Juárez. Esta conexión familiar directa evidencia la profunda interconexión y la transferencia de conocimiento estratégico entre las élites criminales de Sinaloa, lo que permitió que su influencia se extendiera generacionalmente y moldeara la siguiente fase del narcotráfico mexicano a través de su sobrino. El Cártel de Guadalajara, la primera gran estructura del narcotráfico mexicano. A finales de los años 70, Don Neto consolidó su estatus al cofundar el Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino o El Jefe de Jefes, y Rafael Caro Quintero, El Príncipe. Históricamente, esta alianza es reconocida como la primera gran organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico estructurado. Inicialmente, el enfoque se centró en el tráfico de marihuana sin semilla hacia Estados Unidos, pero el grupo demostró una notable capacidad de adaptación y crecimiento, lo que marcó el inicio de la era de los grandes cárteles. No obstante, la conceptualización de esta estructura no está exenta de debate historiográfico. Algunas investigaciones sugieren que el término Cártel de Guadalajara nunca designó una entidad jerárquica rígida en la realidad operativa, sino que fue un concepto conveniente creado por los medios de comunicación y la DEA para etiquetar a esta alianza de traficantes. Esta supuesta invención narrativa fue crucial desde una perspectiva geopolítica. Al definir la amenaza como un cártel, evocando imágenes de estructuras de poder monopolísticas como la OPEP, la DEA pudo simplificar una realidad operativa mucho más fluida y dependiente de la protección estatal. Este etiquetado ayudó a justificar la intensificación de las operaciones de la DEA y la asignación de presupuestos en la región, creando un enemigo definible para el público estadounidense. Apogeo del cártel. Operaciones, alianzas y dominio. 1970 a 1985. Expansión operativa y poder económico. El auge del Cártel de Guadalajara se caracterizó por su rápida sofisticación logística y financiera. El grupo expandió sus operaciones integrándose verticalmente, pasando de ser un conjunto de bandas a convertirse en estructuras de grandes negocios. Este desarrollo fue impulsado por la creciente demanda de narcóticos en Estados Unidos. El giro estratégico que consolidó su poder financiero fue la incursión en el tráfico de cocaína, asegurando alianzas clave con los cárteles colombianos. Esta colaboración transnacional catapultó la capacidad económica y logística del Cártel de Guadalajara, asegurando vastas fortunas en la década de 1980. La estabilidad y el dominio territorial de la organización en esa época no se podrían entender sin la cooptación de las instituciones estatales. El cártel operó bajo un régimen de protección institucional, donde traficantes, sicarios y espías trabajaban en conjunto. La influencia y la corrupción eran tan profundas que la estabilidad del grupo, especialmente hasta 1982, se mantuvo a través de lazos con funcionarios y la protección de agencias de inteligencia como la Dirección Federal de Seguridad, DFS. Vínculos sociales, lujos y vida pública. Fonseca Carrillo Ocurinonna cultivó un perfil de capo suntuoso y hedonista. Se le atribuye una adicción al sexo y un marcado gusto por buscar diversas amantes, no solo por su belleza, sino también, en ocasiones, por su fortuna o estatus social. El poder económico del cártel permitió a Don Neto penetrar las esferas de la cultura popular y el jet set mexicano.
Testimonios detallan sus encuentros con figuras públicas prominentes, ilustrando cómo el dinero criminal se mezclaba con el arte y el estatus. Una de sus amantes consentidas fue la cantante Lucha Villa. Testigos narran que tras un encuentro en una habitación privada, la artista salió con una sonrisa y luciendo grandes esmeraldas en anillos y esclavas a juego. Otra figura vinculada fue Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre, quien supuestamente introdujo a Soy la Flor en el Círculo del Capo. Fonseca obsequiaba a estas mujeres con joyas y dinero, al igual que a Lucha Villa. Además, su afición por los caballos y la charrería generó lazos sociales con figuras como Antonio Aguilar, aunque las fuentes aclaran que no se menciona que el cantante haya participado en actividades de narcotráfico. Esta mezcla de poder criminal con el entretenimiento y la alta sociedad demuestra cómo el narcotráfico de la primera generación logró una forma de legitimación social, erosionando las fronteras entre el mundo legal e ilegal, y operando con una impunidad que solo se rompería con el trágico evento de 1985. Tercero, el crimen que reconfiguró el narcotráfico, el asesinato de Kiki Camarena, 1985. Contexto de la venganza y la captura. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. En febrero de 1985 fue el evento más costoso y determinante en la historia del Cártel de Guadalajara, marcando su declive. La principal causa fue la represalia por la destrucción, a finales de 1984, de miles de toneladas de marihuana en el rancho El Búfalo en Zacatecas o Chihuahua, una operación que representó una pérdida devastadora, supuestamente para Rafael Caro Quintero. La identificación de Camarena fue facilitada por una traición interna, confirmada posteriormente por los mismos capos. Tanto Caro Quintero como Ernesto Fonseca Carrillo admitieron en declaraciones ministeriales en 1985 que la información para localizar al agente provino de un empleado del área de visado de pasaportes del consulado estadounidense en Guadalajara. La participación de Don Neto en la tortura. Fonseca Carrillo fue directamente implicado en el secuestro, la tortura y el asesinato de Kiki Camarena, así como del piloto mexicano Alfredo Zavala, quienes fueron encontrados con huellas de tortura días después de su desaparición. El rol de Don Neto fue activo y directo. Camarena fue llevado a una propiedad de Caro Quintero en Guadalajara, donde fue interrogado durante horas, e incluso días, y las investigaciones confirmaron la participación del propio Fonseca Carrillo en el interrogatorio. Las declaraciones de Fonseca indican una motivación personal, más allá de la venganza generalizada. Él quería confrontar a la gente para descubrir quién le ponías el dedo o quién estaba revelando la ubicación de sus sembradíos de marihuana en Jalisco. Esta necesidad de exponer a los informantes subraya la paranoia que se había instalado en el cártel debido a la presión de la DEA, llevando a cabo una escalada violenta que cruzó una línea roja infranqueable en las relaciones bilaterales. Consecuencias geopolíticas inmediatas. El secuestro y asesinato de un agente federal de Estados Unidos en territorio mexicano no tuvo precedentes, provocando una respuesta geopolítica masiva conocida como Operación Leyenda. Este evento reconfiguró permanentemente la relación de seguridad entre ambos países, intensificando la presencia y la influencia de la DEA en México. La cacería humana que siguió llevó a la detención de Fonseca Carrillo ese mismo año, 1985, en Puerto Vallarta por las autoridades mexicanas. Cuarta, la respuesta judicial mexicana. Arresto, condena y prisión domiciliaria, 1985 a 2015. El proceso judicial y la condena. Tras su detención, Ernesto Fonseca Carrillo fue sometido a juicio y sentenciado por narcotráfico, secuestro y el doble homicidio de Enrique Camarena Salazar y el piloto Alfredo Zavala Avelar. La condena impuesta por la justicia mexicana fue de 40 años de prisión. Fonseca pasó los primeros 31 años de su sentencia en prisiones federales. Su condena se enmarcó dentro de un proceso judicial que afectó a sus dos socios fundadores, desmantelando la cúpula del Cártel de Guadalajara. La transición a prisión domiciliaria, 2016. En 2016, la situación judicial de Don Neto cambió significativamente. Con aproximadamente 85 u 86 años de edad, un juez federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Esta decisión fue respaldada por un amparo otorgado por el primer tribunal colegiado en materia penal,
La defensa argumentó motivos humanitarios y de salud, señalando que Fonseca padecía múltiples enfermedades crónicas, incluyendo cáncer de colon, reumatismo e hipertensión. La ley mexicana contempla que se debe otorgar un trato especial a personas en tales condiciones para preservar su salud y vida. El régimen de confinamiento se implementó en el exclusivo fraccionamiento Hacienda Valle, escondido en Atizapán, Estado de México. Aunque el capo gozaba de un ambiente doméstico, su libertad estaba estrictamente controlada. El monitoreo incluía el uso de un brazalete electrónico con un sistema de geocerca, un circuito cerrado de televisión vigilando el perímetro y seguridad física provista por guardias. A pesar de la vigilancia, se le permitía recibir visitas sin restricción y comunicarse por teléfono. Este arresto domiciliario se extendió por casi 9 años, tiempo que fue descontado del total de su sentencia de 40 años. El destino final de los 3 fundadores del Cártel de Guadalajara es fundamental para comprender el desenlace del caso Camarena. Fonseca Carrillo se convirtió en el único de los implicados que ha logrado, hasta la fecha, cumplir su condena completa bajo el sistema judicial mexicano y obtener la libertad, lo que contrasta dramáticamente con el sufrimiento de sus antiguos socios, tal como se detalla a continuación. Tabla 1. Comparativa judicial de los fundadores del Cártel de Guadalajara, 2025. Bio. La liberación definitiva y las disputas económicas post-condena. El fin del castigo en México. Abril 2025. La etapa final de la sentencia mexicana concluyó formalmente el 5 de abril de 2025. Fuentes federales informaron que Ernesto Fonseca Carrillo, a sus 94 o 95 años de edad, había cumplido la totalidad de su condena de 40 años, impuesta por los delitos relacionados con los asesinatos de Camarena y Zavala. Tras el cumplimiento de la sentencia, que finalizó bajo el régimen de prisión domiciliaria en Atizapán, Estado de México, Don Neto fue notificado de la conclusión de su castigo y declarado legalmente hombre libre. Este hito lo posiciona como el único de los capos principales implicados en el caso Camarena que ha logrado pagar su castigo penal en México y obtener la libertad. La obligación de indemnización. A pesar de su liberación, las obligaciones civiles y de reparación de daño han persistido. Un juez federal en México ordenó a Fonseca Carrillo el pago de una justa indemnización a los familiares de Kiki Camarena y Alfredo Zavala. El monto fijado para la reparación del daño ascendió a 20.8 millones de pesos mexicanos, equivalente a casi $1 millón. La justificación judicial para este pago se basó en la comprobada situación económica alta de Fonseca, derivada de sus actividades delictivas, la cual le permitía asumir dicha responsabilidad. Sin embargo, esta orden de indemnización ha sido objeto de intensa disputa legal. Un tribunal federal amparó inicialmente a Don Neto contra la sentencia que le imponía el pago. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, se rehusó a atraer el amparo, instruyendo al tribunal colegiado a aplicar el mismo criterio que había utilizado en el proceso de su socio, Rafael Caro Quintero. Estos movimientos legales sugieren que la batalla por la reparación económica se mantendrá activa a pesar del cumplimiento de la pena corporal. Reclamación de bienes asegurados. Un elemento de particular interés legal y financiero es la exigencia de Ernesto Fonseca de recuperar los bienes incautados hace 4 décadas. A finales de 2025, Don Neto solicitó un amparo para que la Fiscalía General de la República, FGR, levantara el aseguramiento de sus cuentas bancarias. Él exigió que los bancos calcularan los montos correspondientes y le devolvieran los recursos que le fueron confiscados tras su captura en abril de 1985. Esta persistencia en recuperar activos después de haber sido declarado libre subraya la magnitud de la riqueza acumulada por la primera generación de narcotraficantes. El reclamo, 4 décadas después, es una prueba de que los mecanismos de protección financiera y los vastos recursos generados por la élite criminal de los años 80 han resistido el paso del tiempo y las incautaciones estatales. La alta situación económica reconocida por los jueces refuerza la idea de que esta generación no solo generó fortunas masivas, sino que también estableció sofisticados escudos legales y financieros que continúan desafiando la capacidad del Estado mexicano para confiscar y administrar los activos criminales. Tabla 2. Hitos judiciales.
Clave de Ernesto Fonseca. Carrillo fundador. Alias estatus judicial actual, abril 2025. Cargos pendientes en E.U. Ernesto Fonseca. Carrillo. Don Neto. Libre. Cumplió sentencia mexicana de 40 años. 8 cargos pendientes. Los Ángeles, C.A. Considerado fugitivo. Rafael Caro Quintero. El Príncipe. Narco de narcos. Extraditado a E.U. Febrero 2025. En juicio en NUI. Potencial cadena perpetua. Enfrenta régimen de aislamiento. Miguel Ángel Félix Gallardo. El Padrino, jefe de jefes Prisión Federal, Puente Grande. Cumpliendo condena de 40 años. Padece múltiples problemas de salud y busca indulto. Fecha aproximada. Hito judicial motivo, circunstancia. Julio 2016. Concesión de prisión domiciliaria. Edad avanzada y padecimientos graves de salud. Cáncer, reumatismo, hipertensión. Enero 2017. Aprox. Orden de indemnización a víctimas. Pago de 20.8 millones de pesos a familias Camarena y Zavala. 2017 a 2025 amparos y batallas legales. Intentos de revertir la orden de pago y solicitud de devolución de bienes asegurados. Abril 2025. Cumplimiento total de la condena. Conclusión oficial de la sentencia mexicana de 40 años, obteniendo la libertad incondicional en México. La amenaza extraditoria. Cargos pendientes en Estados Unidos. 6.1. La postura inmutable de la DEA. A pesar de que Ernesto Fonseca Carrillo ha cumplido su sentencia en México, su libertad está lejos de ser incondicional en el ámbito internacional. La Drug Enforcement Administration, DEA, de Estados Unidos, no ha retirado su nombre de la lista de fugitivos. En Estados Unidos, Fonseca Carrillo tiene 8 cargos pendientes ante la Corte Federal de Los Ángeles, California. Estos cargos incluyen crímenes violentos, crimen organizado y conspiración para secuestrar y asesinar a un agente federal. La conclusión de su condena en México no tiene ningún efecto legal sobre estas acusaciones federales estadounidenses, lo que genera una tensión jurídica internacional inmediata tras su liberación. 6.2. La discreción de las autoridades mexicanas. La postura de las autoridades mexicanas respecto a una posible extradición ha sido cautelosa. A inicios de abril de 2025, se reveló que era incierto si el gobierno de Estados Unidos buscaría activamente la extradición de Fonseca por el homicidio de su agente. De hecho, la titular del gobierno de la Ciudad de México afirmó desconocer si la DEA había solicitado formalmente la extradición de Don Neto. La liberación de Fonseca Carrillo, según las autoridades, se debió estrictamente al cumplimiento de la ley y de su condena, sin relación con posibles actos de corrupción o negociaciones políticas. Sin embargo, el precedente geopolítico es ineludible. El reciente y exitoso esfuerzo de Estados Unidos para obtener la extradición de Rafael Caro Quintero en 2025, quien ahora enfrenta un juicio en Nueva York, y la amenaza de cadena perpetua demuestra que el tiempo transcurrido y la edad no constituyen impedimentos absolutos para la justicia estadounidense cuando se trata del caso Camarena. Implicaciones legales y geopolíticas de la extradición. La situación de Don Neto es un estado de suspensión geopolítica. México ha ejercido su soberanía judicial al liberarlo por cumplimiento de condena. No obstante, esa libertad está constantemente bajo la sombra de la DEA y los cargos federales activos. La extradición de Fonseca, a sus 95 años y con graves problemas de salud, implicaría un complejo proceso legal y político. Aunque legalmente viable, la defensa del capo podría apelar a razones humanitarias para evitar el traslado a otra jurisdicción. La potencial presión de Estados Unidos para la extradición de Fonseca Carrillo sería una reafirmación del principio de la Operación Leyenda. Que ningún perpetrador del asesinato de un agente estadounidense escapará a la justicia federal de Estados Unidos. El hecho de que la DEA mantenga viva la acusación, incluso para un individuo nonagenario, subraya la seriedad con la que se toma este principio en Washington. Por lo tanto, Fonseca Carrillo, al igual que sus antiguos socios, no experimentará un retiro pacífico.
Su existencia en libertad en México estará marcada por la vigilancia y la amenaza constante de enfrentar una nueva batalla legal. Conclusiones. El legado de la primera generación. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, representa el epílogo judicial de la generación fundacional del narcotráfico moderno en México. Su liberación en abril de 2025 por cumplimiento de una condena de 40 años marca la conclusión de su castigo penal en el territorio mexicano, un estatus que ningún otro de sus cofundadores ha alcanzado en el sistema doméstico. El destino final de los tres líderes del Cártel de Guadalajara ofrece una reflexión histórica sobre el precio del poder criminal. Mientras Miguel Ángel Félix Gallardo se encuentra postrado y sufriendo en prisión, buscando un indulto para morir rodeado de su escasa familia, y Rafael Caro Quintero enfrenta un régimen de aislamiento extremo y la posibilidad de cadena perpetua en Estados Unidos, Don Neto ha evadido la cárcel, pero vive bajo la amenaza constante de la extradición. El contraste en sus destinos es una sombría lección sobre la naturaleza implacable de la justicia tardía. El legado de Fonseca Carrillo no se limita a su historial criminal o judicial, sino que se extiende a la cultura popular. Su figura y la narrativa del Cártel de Guadalajara han sido inmortalizadas en medios de comunicación y series de televisión, como Narcos, México, donde su personaje es retratado por Joaquín Cosío, cimentando su estatus como uno de los abuelos del narcotráfico. Finalmente, su persistente batalla legal para recuperar los bienes incautados hace 4 décadas resalta una problemática estructural pendiente para el Estado mexicano: la administración y disposición de los activos criminales. La libertad de D.N. Fonseca Carrillo en México es, en esencia, una libertad condicionada a la voluntad geopolítica de Estados Unidos y a las batallas financieras por su fortuna sobreviviente.